lado, es importante que escuchen esto porque creo que es la nota de 8 de mañana, todo el asunto de la Sierra Tarahumara. Aníbal. Pues sí, el líder campesino Ramón Gardea, un líder de Chihuahua, denunció públicamente a través de una nota periodística, de una entrevista que dio, que en la Sierra Tarahumara se están presentando suicidios masivos, básicamente de niños y de mujeres que por el problema de la sequía y del hambre en la Sierra Tarahumara deciden arrojarse por barrancos al vacío, digamos con la intención de quitarse la vida. Bueno, resulta que el gobierno de Chihuahua desmintió eso, dice que no se están dando suicidios masivos, que en todo caso lo que sí hay es sequía y hambre. Por otro lado, el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, dice que no es grave el problema de sequía que hay en esa zona de Chihuahua, que hay otras zonas mucho peores. Hoy Gardea, este líder campesino de Chihuahua, vuelve a aparecer públicamente y matiza esto. Dice que hubo el año pasado 50 suicidios, pero que no fueron masivos. Evidentemente esto de los suicidios masivos... una depresión, ¿no? Es decir, lo de los suicidios masivos al parecer no es cierto, pero sí hay un número de suicidios muy alto. Fueron 50 en una población tarahumara que es de 120,000 personas. Y la situación de pobreza y abandono, bueno, esa sí es innegable. A ver, si esto es mentira, entonces, ¿por qué Sedesol anuncia que va a mandar 14,000 despensas a la gente que vive ahí? No, porque lo que es mentira o lo que se dice que no es verdad son los suicidios, no la hambruna. Lo que no es verdad es los suicidios masivos. Exacto, la hambruna es real. O sea, yo leía unas cifras que publicaba La Jornada en donde se decía que de 150,000 toneladas anuales que produce Chihuahua de maíz, por ejemplo, este año solamente, bueno, el año pasado solamente se produjeron 500,000. Entonces, 500 millones. Entonces, están realmente, por la sequía y por las heladas, están en una situación de hambruna. La gente que vive ahí no está mal recientemente debido a la sequía. Llevan años viviendo en condiciones infrahumanas. Pero las sequías y las heladas recientes han empeorado la situación. Pero es genial que, lejos de voltear a ver el gobierno de Chihuahua, de voltear a ver a su gente, siempre se han hecho ciegos e imbéciles respecto a la situación que viven ahí. Por ejemplo, otro punto de pobreza, pero extrema es en Oaxaca, en la Mixteca de Cárdenas de Oaxaca. La gente vive en condiciones infrahumanas, al igual que los Tarahumara. No, y en cualquier caso aquí el asunto no es que se hayan suicidado masivamente, es que poco a poco se están muriendo porque no tienen que comer y porque no tienen cómo protegerse del frío y entonces... Bueno, y entonces, a ver, ¿cómo es posible que se diga que suicidó gente y entonces no se suicidó? Entonces, ¿cuál es la verdad? Los suicidios son innegables, el año pasado fueron 50, el anterior fueron 70. ¿Fue una especie de depresión como la que vive la gente que habita en Suecia? ¿O cómo fue? Pues bueno, evidentemente la depresión existe, el hambre y la sequía existen, quizá no hubo este acto de suicidio masivo que hubiera resultado rarísimo, pero las condiciones infrahumanas para que le quede claro al público, la controversia es: la gente se suicidó, pero no por la hambruna. No, se suicidó, pero no masivamente, pero no colectivamente, sí por la hambruna. Lo que había dicho originalmente no esa fue persona, colectivo, no hubo 50 personas que juntas brincaron, se arrojaron al vacío. Han sido poco a poco. El año pasado 50, el antepasado 70. Que a final de cuentas es igual de grave. Es decir, si los suicidios son masivos o son individuales, bueno, finalmente son gente que ha perdido la vida por la situación que está viviendo ese lugar. E independientemente de que la gente no se hubiera suicidado o se hubiera suicidado, ese foco rojo lleva años ahí prendido y se han hecho güeyes los gobernantes de Chihuahua, llevando únicamente agüita para su propio molino. También besitos a Coahuila, que está los tarahumaras viven en cavernas en la propia sierra, es decir, las cavernas que se forman en la tierra. Las autoridades a veces y la sociedad, Horacio, somos responsables un poco todos. Esta gente no tiene IFE, no tiene manera de comunicarse, no tiene... ¿Quién lo supervisa? Ahorita lo que tendría que ocurrir es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que enviar a unos visitadores y realmente entrevistar a los deudos, pues a las viudas, a los viudos de estas personas, para ver realmente qué está pasando y no quedarnos solamente con dos versiones que se contraponen. Ir e investigar y no quedarse como han hecho en su oficina central recibiendo de parte de los gobiernos la información. Para eso está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tienen que ir a la sierra, sí, señores, a la sierra donde la gente se muere de hambre y ver qué está pasando. Porque es una responsabilidad de la sociedad exigir esto también. Porque también todos nosotros somos un tanto responsables de lo que ocurre en nuestro país en todos los sentidos. O sea, es muy fácil decir el gobierno. A ver, al gobierno lo elegimos nosotros.
El gobierno tenemos que supervisarlo nosotros, tenemos que estar atentos e informados de lo que hacen las autoridades y criticar y pedir y exigir y aplaudir cuando es necesario. Bueno, tienes toda la razón. Ahora, no es las autoridades, porque es que ese es el mal de México. El gobierno es un horror, sí. Estoy de acuerdo pero nosotros contigo. lo elegimos. Sí, Paula, estoy de acuerdo contigo. Tenemos una cultura que además el mismo gobierno, y perdón que lo diga, ha propiciado de ser el papá. Claro. Porque entonces el papá puede premiar y puede castigar y puede comportarse como se le pegue la gana y decidir sobre tu vida. Entonces, son años donde el pueblo ha estado sometido y acostumbrado a sacar su manita y que papá gobierno te dé tu canasta básica. Y mientras tanto, si al vecino lo matan, a ti no te importa mientras no te maten a ti. Pero también es el mal entendido, porque en realidad tendríamos que estar cuidando sí que nuestros intereses sean velados por el gobierno y que nuestras garantías estén respetadas, pero no enojarte también cuando ves que al otro le está yendo bien y a ti no te va bien. Al contrario, tendríamos todos que pensar que funcione para mí, pero que funcione para el de al lado. Si realmente volteáramos a vernos todos y viéramos la cantidad de gente que vive en pobreza y que no te valga gorro, eso sería muy distinto. Mira, te voy a platicar una cosa. Yo ayer, escúchenme compañeros, iba en mi coche manejando sobre una calle en la delegación Magdalena Contreras al sur de la Ciudad de México. Y entonces hay un paso peatonal y veo que están colocadas las mantitas o los plásticos con todas las caras de los precandidatos del PRD. Todo el paso de nivel estaba tapizado, que de entrada un alumno de primero de publicidad te dice está mal porque entonces no se nota quién está ahí, parecía un collage hecho con las nalgas. Todas las fotografías en plástico, que evidentemente no es un plástico que tenga un material para poder reciclarse. Biodegradable. No es biodegradable además tampoco. O sea, en ese momentito así dije, eso es la forma de ser de nuestros políticos. De entrada, estos candidatos tendrían que hacer su publicidad, como todos en este momento, con un material que sea biodegradable o que sea reciclable. Colocada con un respeto, de entrada por conveniencia de ellos. Se veía nada más una sed de poder, un poco respeto por el paisaje urbano, un poco respeto también por el medio ambiente. O sea, en ese momento me quedé y dije... Y por los ciudadanos, porque si un paso a desnivel está totalmente cubierto, no sabes si hay un tipo esperándote ahí cuando vas a cruzar, pero lo que decíamos es también la participación ciudadana es sumamente importante. O sea, yo puedo ir a quitar esas... No, a lo que me refiero es que nosotros nos quejamos mucho, pero hacemos poco. O sea, ¿sabes que hay 5 millones de personas que no renovaron su credencial 03? ¿Sabes desde cuándo se abrió esa convocatoria? Desde el 2008. Son 3 años. O sea, caray, pongámonos las pilas como sociedad. Rápidamente, vamos a un corte. Tenemos muchísimo